Bienvenido de nuevo. En este vídeo nos vamos a introducir en el mundo de las consultas. Una vez que hemos trabajado con tablas y sabiendo que en estas es donde se almacena la información y que además desde la misma tabla, abriendo la tabla, por ejemplo yo tengo aquí la tabla personal, la podemos con el botón derecho, nos sale la opción de abrir en modo normal para introducir datos o editar para editar su diseño. Bien, yo en principio voy a darle doble clic que también me permite abrir la tabla. Aquí tengo la tabla personal. Como ya dijimos, también puedo filtrar la información desde aquí. Y yo puedo decirle que filtre determinados campos o determinados registros. Bien, pero esta opción no le vamos a prestar de momento mucha atención, porque la mayoría de las veces que vamos a filtrar la información lo vamos a hacer a través de un objeto nuevo que vamos a estudiar ahora que se llaman las consultas. Lo tenemos aquí, consultas. Ahora llega el momento de obtener una selección de dicha información, es decir, sabiendo que la tabla está compuesta de muchos campos y registros, ahora toca ir especificando qué registros deseamos filtrar y luego qué campos de esos registros deseamos ver. Puede que necesitemos los registros que cumplan una condición concreta y solo unos campos determinados de esos registros. Ahora tendremos la posibilidad de crear tantas consultas como necesitemos. Es decir, dejarlas preparadas para que con un solo clic tengamos la información al instante. Bueno, vamos a crear una consulta. Aquí os recuerdo la imagen que os comenté al principio del curso, que la vamos a ver cada vez que hay un objeto, para que veáis que las consultas cogen los datos de la tabla. Y luego, como veréis, esa pequeña flecha que lleva, eso indica que una consulta también puede coger información de otra consulta. Pero bueno, eso de momento. Vamos a empezar con consultas sencillas, pero antes de nada os voy a comentar algunas características de las consultas. A ver, algunas características, por ejemplo, la consulta, como os he dicho, no es un objeto que almacene información, solo que al ejecutarla accede a la tabla y muestra los datos de la tabla. Muestra los datos que nosotros le hemos dicho que muestre, pero ahí no contiene la información. Otra característica es que la consulta puede contener uno o varios campos de una o varias tablas. Esto es muy interesante, ya lo veremos. De momento nosotros vamos a trabajar solo una consulta de una sola tabla. También, como veremos más adelante, el resultado de una consulta servirá de origen de datos para otros objetos. Por ejemplo, para los informes. Pues lo normal es que normalmente un informe esté basado directamente en una consulta que filtra. El informe nos va a sacar unos datos concretos. Bien, iremos viéndolo poco a poco. Cuando hablamos de bases de datos, las consultas pueden ser de varios tipos. Pueden ser consultas de selección, pueden ser consultas de acción. En nuestro caso, vamos a realizar un ejemplo con una consulta de selección, es decir, las que nos permiten filtrar datos. Bueno, vamos a ver nuestra primera consulta y como veis, estamos en el objeto consultas y también tenemos varias opciones para crear una consulta. Podemos utilizar el asistente para crear una consulta. En este caso no lo vamos a utilizar, es de los pocos asistentes que no lo vamos a utilizar, pero es similar al resto. Luego también tenemos la consulta en modo diseño, o sea, editarla y diseñarla por nuestros medios. Y luego también tener, que esto es más avanzado, crear una consulta en modo SQL. El modo SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Es algo más avanzado y que no vamos a ver en este curso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el modo diseño. Pinchamos en modo diseño y nos aparece esta pantalla. En esta pantalla lo primero que nos aparece es que le indiquemos de dónde queremos mostrar la información. Cuál será el origen de datos de esa consulta. Puede ser una tabla, yo tengo varias tablas aquí creadas, o puede ser también, como hemos dicho, una consulta. Esta opción todavía no la hemos visto. Bien, entonces vamos a coger, por ejemplo, de la tabla personal. Ese va a ser el origen de datos de nuestra consulta. Le doy a añadir y cierro. Si tuviese que añadir o cambiar la tabla, en este botón de añadir tabla me vuelve a aparecer esta ventana. Bien, esto lo podemos redimensionar para que se vean todos los campos que necesitemos. Y aquí con el scroll lo veremos.
En la zona superior tendremos la zona de origen de datos inicialmente de la consulta, y en la zona inferior tendríamos la rejilla, que es donde se realiza el filtrado de datos y donde podremos utilizar pues, todos los criterios que vamos a utilizar ahora y algunas funciones para filtrar. Como decíamos, solo queremos mostrar en nuestra consulta unos campos concretos. ¿Cómo podemos elegir un campo? Por ejemplo, hay varias opciones. Con doble clic se inserta directamente en la rejilla. También pinchando y arrastrando, con el botón izquierdo. Bien, voy a crear una consulta sencilla donde me ponga, por ejemplo, el DNI, nombre, apellidos, nombre también, y por ejemplo el municipio. Vale, bien, pues ya he seleccionado de una tabla solo unos campos concretos, los que me interesa mostrar. Y ahora voy a ejecutarlo. Este botón, que aparece con la flechita azul hacia la derecha, es el que permite ejecutar. Cuando vaya a ejecutar, me sale esta pequeña pantalla arriba con una muestra de los datos filtrados. Esta no es la consulta en sí, sino es un pequeño ejemplo, pequeña referencia que hace. Bien, el origen de datos parecía que se había ocultado. Bien, pues aquí lo podemos, digamos, como visualizar, y aquí podemos hacer que se vea más esto, la parte de arriba. Esto de arriba se denomina Dynaset, que es como una tabla dinámica de datos, o sea, se va actualizando conforme yo voy cambiando los criterios. Bien, yo normalmente lo que hago, para tener más margen de visualización de la pantalla, pincho aquí y dejo solo el nombre de la tabla aquí. Y si tuviera que añadir un campo, pues la vuelvo a añadir. Bien, voy a trabajar con estos campos. ¿Veis? Me ha sacado todos los registros que tengo relacionados con los campos que yo le he indicado. Y mientras que yo no le indique abajo ningún criterio, que ahora veremos lo que es, me va a sacar todos los registros. ¿Vale? Bien, vamos a ver todo esta columna a qué hace referencia. El campo, evidentemente, hace referencia al nombre del campo. En alias hace referencia a la etiqueta del nombre. La que pone, por ejemplo, aquí es nombre person, pero si yo quiero poner, por ejemplo, nombre de la persona, y yo esto, bueno, no hace falta que lo ponga más grande, pero para que se vea, cuando yo le dé a ejecutar de nuevo, aquí arriba me ha salido la etiqueta correcta con la que yo quiero que aparezca el nombre del campo. Bien, pero bueno, eso luego hay otros mecanismos para seguir trabajando con él. Orden. Aquí nosotros podemos ordenar por DNI, por apellidos, ¿no? Podemos ordenar de forma ascendente, y cuando yo lo ordene, pues ahora me ha ordenado los apellidos de forma ascendente. Aquí puedo ordenar también por nombre y también por municipio. Por ejemplo, puedo ordenar por municipio. Y esto, bueno, eso lo vamos a poner sin orden. Le doy a ejecutar y en la muestra que él me pone, que esta no es la consulta en sí, pero simplemente es como una visualización de los datos para saber si estamos filtrando correctamente. Bien. Luego también tenemos la fila esta, que es de visible o no. Si yo tengo un campo y, por ejemplo, dice, bueno, no hace falta que me muestres el DNI, pues si yo lo desactivo, cuando lo doy a ejecutar, pues no me va a aparecer. Vale, pero bueno, en este caso sí lo vamos a mostrar. Luego tenemos la función. Esto de la función ya lo veremos más adelante, en unidades más adelante. Y lo que sí vamos a trabajar hoy son los criterios. Los criterios son los que me van a permitir a mí seleccionar determinados registros. O sea, ya he elegido unos determinados campos y ahora voy a seleccionar determinados registros. Cada criterio evidentemente está asociado a un campo, ¿vale? Hay veces que le diré, pues sácame los apellidos que coincidan con esto, o los nombres que coincidan con tal, o el municipio que coincida con tal, y yo tengo que ponerlo justo en el campo que corresponda.
A continuación os voy a mostrar esta imagen con una serie de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero aquí que me salgan los que son el nombre Manuel, nombre y apellidos, pues me colocaré aquí en criterio y simplemente le diré like como like, le pongo una comilla simple y le pongo Manuel, pero Manuel tal cual está escrito. Bien, cuando yo hago esto, like Manuel, ¿qué va a hacer? Cuando yo ejecuto, me va a filtrar solo los Manuel. Para poder practicar varios de estos criterios que tenemos aquí, voy a insertar algunos campos más. Por eso voy a coger, voy a hacer visible un poquito más. Y ahora voy a insertar, por ejemplo, el salario, voy a darme la fecha de ingreso y esto es un campo que he puesto yo si ha presentado documentación o no. Es un campo sí no. Vale, o sea que voy a quitar este criterio y voy a ejecutar para que veáis lo que voy a hacer. Bien, en principio yo aquí tengo el DNI, apellidos, nombre, municipio, salario, fecha de ingreso de esa persona y luego si ha presentado documentación o no. Por ejemplo, sí o no. La documentación que se le ha requerido, sí o no. Vale. Entonces, vamos a practicar algunos de los ejemplos que hay. Por ejemplo, si lo veis, podemos poner cualquier operador, por ejemplo, mayor o igual. Between significa entre uno y otro. Por ejemplo, puedo poner entre cantidades. Vamos a practicar alguno. Por ejemplo, el salario. Si yo pongo aquí en el salario, en el criterio, al recordaros que yo tengo que saber exactamente. Yo no puedo poner delante el criterio en municipio, lo tendría que poner en salario. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, mayor de 1200, cuando yo le doy a ejecutar, me va a filtrar solo los que cumplen la condición de que su salario es de más de 1200. También podemos poner between and. Esa instrucción dice que sea entre 1400 y 1700, un salario entre esas cantidades, porque me interese. ¿Lo veis? Entonces me ha filtrado pues solo los que cumplen esas condiciones. Bien, por ejemplo, también podremos hacerlo entre fechas, ¿vale? Ese between también se podría hacer entre fechas. Ese dato es muy interesante porque hacerlo entre fechas, por ejemplo, la fecha de ingreso aquí. Bien, y aquí se ve el resultado. Solo tenemos un resultado que sea entre una fecha y otra. Esto es muy típico en un informe, por ejemplo, un informe anual llevaría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bien, pues tener una consulta preparada con todo el año de los datos concretos sería muy interesante. Vale, vamos a ver más. También puede ser, por ejemplo, que quiero que salga, esto lo vamos a quitar, y por ejemplo mejor quiero que nos salgan las Lucía o Lucía, pues entonces lo mismo que, por ejemplo, si quiero que salga será like comillas sencillas Lucía y vuelvo a cerrar comillas sencillas. Cuando yo lo de ejecutar me va a salir solo Lucía, que es la que tengo, correcto. Pero si le pongo aquí not like, para que veáis que él lo conoce, me mostrará todos excepto Lucía. O sea, aquí en esta pequeña sencillo, porque si son cientos y cientos los que filtra, se te saca una muestra o te indica aquí con un más, oye, aquí faltan, ¿vale? Esto es para que veamos.
Bien, lo importante también que sepamos poner esas pequeñas instrucciones que, por ejemplo, es importante saber, o por lo menos recordar, que en las comillas simples, este tipo de comillas aparece en la tecla de interrogación, la que cierra interrogación, tal como indico aquí del teclado, solo pinchando eso. Vale. O sea que podemos hacer not like, no Lucía o Lucía. Más cosas que podemos hacer, por ejemplo, hay veces que puede ser que tengamos un campo en blanco. Por ejemplo, veis, aquí está la fecha de ingreso, esa en blanco. Voy a decirle que los que no tengan fecha de ingreso, como puede ser, por ejemplo, si tenemos una tabla donde tenemos los pagos y la fecha de pago, podemos calcular o podemos mostrar que te diga los que todavía no tienen fecha, porque son los que están pendientes de pago, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo pondríamos? Pues pondríamos así: en la fecha de ingreso, aquí en criterio, pondríamos is empty. Lo que hacemos simplemente es que me muestre, vamos a ejecutar, los que no tienen fecha de ingreso. Esto es muy cómodo porque si yo hago un informe que me diga cuáles son los pendientes de algo a través de una fecha o un campo que no está metido, muy interesante. Puede ser también que le digamos, sácame al contrario, sácame los que sí tienen información, los que no están vacíos. Cuando lo voy a ejecutar, pues me sacará solo los que llevan esa fecha de ingreso completa. Digamos que si es de pago o que se le ha transferido algo o lo que sea, en subvenciones o lo que sea, lo podremos saber. Pues aquí podemos decirle que en estos campos que son sí o no, decirle que si está activo es verdadero, entonces voy a decirle true, en inglés true, que yo al ejecutar voy a mostrar solo los 6 campos que aparecen aquí que están activos. Y si le pongo false en inglés, pues ejecuto y me va a salir todo lo contrario. Otra cosa importante en las consultas es utilizar varios criterios. Esto es muy interesante. La idea fundamental es que si estamos en la misma fila de criterio, las condiciones se cumplan una y la otra. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, llego y le pongo que filtre todos los registros que estén entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2010. Cuando ponemos fechas no es necesario poner la almohadilla, luego él te la pone automáticamente, pero si la quieres poner, la puedes poner con ALGR y la tecla 3. Bien, aquí que estamos diciéndole, los criterios están en la misma fila, con lo que si están en la misma fila se va a cumplir uno y el otro. Se tienen que cumplir los dos simultáneamente, si no, no te muestran un resultado. Bien, uno y el otro. Entonces vamos a dar a ejecutar y ves, cumplen de que están dentro del intervalo del año 2000-2007 y además que han presentado la documentación. ¿Vale? Se tienen que cumplir los dos criterios. Eso es muy importante. ¿Vale? Ahora, si yo cojo y quito esto y el true lo pongo debajo, ahora no están en la misma fila. ¿Eso qué significa? Que él va a empezar como si estuviera leyendo un libro, empieza a filtrar, empieza de izquierda a derecha y encuentra todos los registros que entren entre 2000 y 2010 y los va a mostrar. Termina, no hay más. Y vuelve a la página, vuelve a la fila de abajo, sigue leyendo y ahora todos los que sean verdaderos. O sea, cumple uno o el otro. Uno o el otro. O, en cambio, si están en el mismo sitio, tiene que cumplir las dos condiciones simultáneamente. Vamos a filtrar y veis. Bien, aquí ha encontrado primero todos los que sean true. Aquí ha encontrado todos los true. Todos los que de verdad han entregado la documentación. Y además ha encontrado
todos los que estén entre 2010 y 2000 y 2010, pues también todos los que he encontrado, ¿vale? Además de los quesos que había, por ejemplo, este está dentro de 2000, por eso, y además que coincide, bueno, una coincidencia, ¿vale? O sea que si tiene que cumplir una o la otra. O sea que son criterios en distintos campos y que deben cumplirse uno o el otro. En cambio, cuando, por ejemplo, esa opción, podemos utilizar otras. Por ejemplo, aquí tenemos otra opción donde, por ejemplo, veis, si están en la misma fila, se va a cumplir uno y el otro, los dos. O sea, van a ser todos los que cobren más de 1000, pero además no tengan fecha de ingreso. Vamos a ver si hay alguno que cumple la condición. Efectivamente, cobran más de 1000 y no llevan fecha de ingreso. Ahora, si yo cojo y esto lo quito y lo pongo debajo, ya no está en la misma fila. Va a sacar todos los que estén vacíos y además los que tengan más de 1000. Bien, una vez que ya hemos visto por encima de forma básica, lo normal hubiera sido que hubiésemos guardado cada una de esas consultas. Pero bueno, ahora de prueba cada uno os guardaréis las que os necesitéis. Yo hay bases de datos donde tengo 8, 10, 15 distintas, porque cada una hace una función y me muestra un informe concreto, que ya lo veremos. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a guardar esta concretamente, por ejemplo, que son los que no han presentado documentación, ya sea porque trabajamos en contratación, ya sea porque trabajamos en subvenciones y no aporta la documentación, ¿vale? Entonces vamos a coger y ponemos aquí false, vamos a ejecutar para que veamos que efectivamente son las que no ha presentado y vamos a guardar. Guardamos consulta. Normalmente cuando se pone el nombre de una consulta en la tabla está fácil porque en la tabla es relativa a lo que estamos haciendo, pero este es igual. La consulta, pues primero ponemos el nombre de la consulta, el nombre del objeto, consulta, y a continuación la acción que hace para que nosotros la podamos recordar fácilmente. Entonces guardamos, nos salimos y ya aparece nuestra consulta. Tendría las personas que no han presentado documentación. Bueno, pues así podríamos hacerlo, grabaríamos todas las que necesitemos. Bueno, espero que este vídeo os sirva de ayuda y seguimos en el curso.